Estamos de vuelta en su programa Contacto Directo, 12 del mediodía con 43 minutos, y vamos a esta hora a conversar con el doctor José Luis Tapia Rocha. Él es economista y vamos a consultarle sobre el alza del dólar y qué puede generar esto a la economía de los peruanos. Doctor Tapia Rocha, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes a todos los amigos de Contacto Directo. Doctor, el dólar está al alza, ¿no? ¿Cree usted que la situación política del país va a generar que este siga subiendo? Bueno, va a depender mucho lo que diga y haga el próximo presidente, porque mucho de la sensibilidad humana está metido en este tema del dólar. Ustedes saben que el dólar tiene dos partes, ¿no? La oferta y la demanda. Y la parte más sensible se ha puesto por el lado de la demanda. Es decir, las personas frente a una incertidumbre normalmente protege lo que creen que le va a afectar. Y en este caso, su protección está en los ahorros. Y los ahorros se protegen con el dólar. Es decir, mucha gente dice, esto va a ocurrir luego y nos va a afectar el bolsillo. ¿Qué hago frente a esa posibilidad? ¿Se dispararán los precios? ¿Qué hará con el dólar? ¿Qué hará digamos así, en general con la economía? Entonces la gente se aconseja y le dicen, hermanito, cambia tus soles a dólares porque esto va a empezar a ponerse feo. Y entonces lo que hacen las personas es agarrar sus ahorros en soles y lo empiezan a convertir en dólares porque saben que la moneda nacional es débil frente al dólar. Y entonces la gente empieza a comprar. Pero esa es una parte, ¿no? No digo que todo esto del alza del dólar sea porque la gente haya ido a hacer esto, sino porque también hay mucha, digamos así, desinversión de empresas grandes, tipos AFP, algunos bancos, inversionistas de afuera que empiezan a liquidar sus activos financieros, es decir, lo que tienen ahorrado en el Perú, lo convierte de soles a dólares, y esas inversiones de esas personas que yo me refiero, las grandes, los bancos, los que han apostado 100 millones, 200 millones, esa es la verdadera causa fuerte del empuje del dólar hacia 3,97, ¿no? Entonces, ¿cómo calmar eso, no? Esa es la pregunta que seguramente me lo podrías hacer, Adolfo. Bueno, Claro, es dando buenas señales. Bueno, dentro de lo que se puede también, ¿no? Porque hasta lo que sabemos de programa económico del señor Pedro Castillo, que parece ser el virtual presidente, ha sido precisamente la de ahuyentar. Entonces, ¿cómo puedes calmar a alguien que crea miedo? Bueno, tiene claro. que decir algo y hacer algo al respecto, poner a gente competente frente a la economía y que no vaya a tocar mucho lo que se llama los fundamentos macroeconómicos, para Ahora, que no pero, se altere el dólar, la inflación, la tasa de interés y otras cosas más. pero doctor, ahora vamos a hablar en este supuesto de que el señor Castillo, al parecer, es el virtual presidente de este país. ¿Cómo poder mantener, ¿no?, estos estándares macroeconómicos cuando tiene un discurso y un plan de gobierno tan fuera de ellos? O sea, no va una cosa con la otra. Mira, es difícil en estos momentos estar en la cabeza de Pedro Castillo en medio de una vorágine política donde se le acercan muchos personajes a decirle una cosa y otra, y que él, que es el finalmente que va a tomar la decisión, adelantarse un poco a qué personas, qué medidas, etcétera, cuando él ha dicho una serie de cosas en el camino y que se ha desdicho, se ha desdicho, habría que mirar, yo creo, mucho también las variables políticas que están alrededor de él. O sea, yo no me refiero propiamente a él como personaje importante que vaya a influir en la economía para que los precios suban, bajen, el tipo de cambio, sino la incertidumbre que se va a crear alrededor de él, porque él es un personaje importante.
Entonces, mucha incertidumbre, me refiero qué va a hacer la señora Fujimori de aquí para adelante, qué van a hacer las fuerzas políticas en el Congreso, qué van a hacer esas organizaciones que invocan permanentemente Perú Libre, si van o no van a ellos a actuar en consecuencia a su ideología, a sus intereses políticos, intereses económicos. Porque lamentablemente en el país, cada 5 años se elige a un gobierno que puede cambiar completamente lo que hizo el otro. O sea, uno no está seguro entre abril y julio lo que vaya a suceder. Ya lo hemos tenido con el caso del presidente Humala, un poco lo que hizo el señor Pedro Pablo Kuczynski, hizo cosas que se desdijo que iba a hacer con respecto a, yo me acuerdo del IGB, que iba a bajarlo y luego lo subió. Y bueno, y así hemos tenido presidentes que son técnicamente a veces impredecibles, ¿no? Entonces, yo diría que hay que todavía esperar un poco cómo se va desarrollando los hechos políticos, porque la economía se pone muy nerviosa cuando ve variables políticas que se mueven mucho y que no da predictibilidad. Por ejemplo, personas que invierten, por ejemplo, no tienen predictibilidad si hacer las inversiones ahorita o después. Y eso se ve, se aprecia mucho en gente que no ha invertido hasta ahora porque no tiene bien claro el panorama, porque se dice, se les dice, y hay muchas corrientes políticas que abonan al miedo y también un poco a la parálisis propiamente de los agentes económicos. ¿Sería tal vez usted considera importante ante esta alza bastante drástica que está teniendo el dólar y en búsqueda pues de ese, digamos, de dar esas señales que se buscan, que el señor Castillo, así como hoy tuvo a bien mencionar la congresista electa, la señora Chávez, del Partido Perú Libre, que el señor Hernando Ceballos va a ser, el doctor Hernando Ceballos va a ser el ministro de Salud, vendría bien que vayan anunciando quién pueda ser el ministro de Economía, ¿no le parece? Sí, yo creo que hay mucha expectativa, creo, en esa cartera y también la del BCR, porque todavía no se ha confirmado si va a seguir o no va a seguir el señor Julio Velarde. Pero lo Y han esas anunciado, ¿no? dos, Lo han me dicho. parece, no sé, digo yo, porque le ha dicho que voy a conversar y el señor Velarde no ha salido a decir contundentemente voy a seguir, ¿no? Sino que parece que lo está dejando en la incertidumbre, seguramente políticamente hablando, esperando a ver quién nombran de ministro de Economía. Ah, claro, claro. Porque usted sabe, ¿no? El hecho es que un banquero tan reputado como Julio Velarde esté acompañado de un mal ministro de Economía, supongamos que sea exageradamente keynesiano, le puede arruinar las variables monetarias. Es decir, él trata de componer por la parte monetaria y viene un ministro muy gastador en lo económico, lo cual le puede desequilibrar su programa monetario. Entonces, eso yo creo que está esperando quién puede ser la persona indicada, ¿no? Hasta lo que yo tenía conocimiento iba a ser el señor Pedro Franco, pero como usted sabe, estas variables no se conocen hasta que lo dice el propio presidente virtualmente electo, no hay todavía humo blanco al respecto. Entonces, Y si fuera Pedro Franco, ¿qué opinaría usted? mire, Pedro Franque se le conoce ya por sus dichos y hechos, ¿no? Tiene un pensamiento muy pegado a la izquierda, pero algunos dicen, y entre eso hay un banco privado que no voy a decir su nombre, que le ha dado la carta verde, es decir, luz verde. Le dice que esto es, dentro de lo que hay, esto es lo menos peor, o sea, dando a entender de que se puede todavía manejar las empresas privadas con un personaje con esas características políticas, ¿no? Entonces, yo al menos no le podría dar una con precisión, digo yo, pero sí con tendencias, de una economía pues pre-noviembre del 2020, ¿no? Donde todo parecía que se podía manejar con una perspectiva de 2 o 3 años, ¿no? Pero ahora que está así la situación muy incierta y conforme a lo que yo veo, la lectura política,
las reglas del juego se van a ir debilitando, es decir, lo que se tenía por cierto era la inflación, por ejemplo, era mantenerlo en 2%. Ahora resulta que está 3,3, se salió del rango meta. Entonces ya hay cosas que te van diciendo que la situación económica, por lo menos este año, van a ser bastante negativas. Y digo la palabra, lo acentúo bastante, no por lo que vaya a hacer Pedro Castillo, sino por la incertidumbre. Porque además, recuerden, el tema de meter la Asamblea Constituyente en medio de esta situación de indefinición económica precipita más el miedo. Entonces, yo creo que esa incertidumbre es la que mata más la inversión que diga exactamente qué es lo que va a hacer, y si lo va a hacer con una tendencia izquierda, por lo menos los agentes económicos ya saben qué hacer frente a medidas de izquierda, que son de todas maneras siempre ahuyenta, pero por lo menos te protege frente a esas medidas que son contrarias a la inversión privada, pero te protege, o sea, sabe cómo actuar, pero en un escenario de incertidumbre no. Claro, claro, y lamentablemente pues ese discurso tan extremista no puede generar. Por un lado algunas cosas se dicen y después se desdicen. Por un lado uno manda una paloma de paz y el otro manda un águila para que se la devore. O sea, es increíble realmente no poder tener esa situación. Ahora, el público de a pie, ¿no? Los que somos pues consumidores diarios, ¿no? De esta economía peruana, que tenemos que ir al mercado, que tenemos que ir a una farmacia, que tenemos que consumir diferentes artículos. Queremos saber, doctor, cómo es que vamos a sentir esta alza del dólar, ¿no? En perjuicio de nuestra economía. Ahí están confluyendo dos factores en el alza del tipo de cambio, o sea, del dólar con respecto al sol. Es la primera, que tiene que ver con el tipo de cambio como tal, porque los precios de la economía van a ir subiendo. Y la otra es el factor monetario, es decir, hay una inyección monetaria desde el año pasado que lo ha ido garantizando de a pocos el gobierno, que confluyen en el sentido siguiente. Cuando sale a vender dólares el Banco Central, es para evitar que siga subiendo el tipo de cambio. Pero lo que está dejando en el camino son soles. O sea, son soles que se tienen que ir circulando. Más la inyección monetaria que le dio, o sea, la cantidad que era más o menos 50.000 millones, lo que garantizó el Banco Central. Entonces tienes una masa monetaria que está dando vueltas en el camino. Entonces, el primer impacto, los productos como el pan, el fideo, el aceite y productos como el pollo y hay otros productos más por ahí, seguramente el gas, la gasolina, van a subir de precio por el tema del dólar, ¿no? Por el tema del dólar, por ahí vas a notar cómo estos precios que parecen no tener nada que ver con el extranjero, pero sí, porque el alimento del pollo es el maíz y el maíz se importa, porque el aceite tiene componentes importados, porque el pan viene de la harina de trigo que no se producen suficientemente acá y se tiene que importar. Entonces todo se compra con dólares. Y si a eso le aumentas la cantidad de soles que circula en la economía, es decir, hay gente que tiene plata y va a salir a comprar, entonces tiene dos factores que confluyen para que los precios de los principales artículos de primera necesidad empiecen a subir. Frente a eso, ¿qué hacer? Protegerse con el tema del dólar. O sea, va a tener que uno estar yendo al cambista y cambiar los dólares a soles en el momento de alza para que no le afecte tener solamente en soles y se devalúe la moneda y no pueda comprar la misma cantidad como antes. Entonces, yo creo que uno tiene que protegerse con activos como el dólar para que uno no le afecte la inflación, porque por lo menos se ve que en la devaluación hay una tendencia de subir. Fíjense, amigos, ya lo ha dicho un banco extranjero, va a subir a 6,50. O sea, ahorita estamos 3,97, ¿ah? La perspectiva de ese banco privado extranjero para el Perú dice que va a subir 6,50. Entonces, miren todo el margen de alza que puede haber desde casi 4 a 6,50. Y ojo, Entonces, doctor, que antes de las elecciones, el dólar estaba en 3,5, 3,6, ¿no? En ese rango,
Ujú. y hoy está en 3.9 y todos los productos que usted ha mencionado ya han subido. Ya subió el pan, ya subió el Sí. pollo, ya subió el combustible, ya subió el gas, el petróleo está en 15 soles, o sea, increíble, o sea, está subiendo todos los productos y usted hoy nos anuncia que según este banco internacional estamos a la mitad del camino. Todavía hay 2 soles y pico por subir, que va también a generar que ya el pan que costaba 15 céntimos pasó a costar 25 céntimos, pueda llevar de repente a cada pan a 50 centavos. Y no estoy exagerando, doctor, creo que no lo estoy haciendo. Y eso acompáñalo con una medida que me parece va a tomar el gobierno por el efecto de no perder votos, porque lo que va a hacer Pedro Castillo es tener la sobrevivencia política necesaria para gobernar, porque ahorita él no tampoco se puede decir que vaya a terminar su gobierno. Nada está dicho, por lo menos así es la institucionalidad en Perú. Nada está dicho, es así de débil la democracia. Entonces, para aferrarse al poder, para no perder el poder y que no le quite el respaldo, unos que han votado por el 80%, Cusco y Puno, por ejemplo, seguro va a recurrir a un tipo, a un esquema de control de precios. O sea, ¿para qué? Para frenar esa alza. ¿Y eso qué va a significar? Empeorar más todavía, porque ya hemos pasado por esto en los años 85-90 con el primer gobierno de García. Todo parece indicar que al comienzo las cosas pueden funcionar. Sí, efectivamente, todavía se puede vender a un precio por debajo incluso de los márgenes de ganancia, ¿no? Pero después empieza la escasear. ¿Qué prefieren? ¿La escasez, que no haya nada, o que suba los precios a donde deben estar? Esa es una pregunta y yo me imagino que eso deben estar ya evaluando los encargados de la política económica de Castillo, cualquiera que entre, porque eso es impopular que los precios suban permanentemente porque erosiona su capital político, lo que le permite justamente sobrevivir y terminar su gobierno. Entonces, si ya Claro. empieza con alza de precios en su gobierno, lo va a desgastar rápidamente y su probable 50% que tiene va a ir bajando a 39 Pero hay y una de repente crisis. a 20 y ya estemos hablando de nuevas elecciones. Fíjense, miren el panorama dificilísimo que tenemos ahora en este bicentenario del Perú, ¿no? Y lo importante que es políticamente la economía, ¿no? Para cualquier país, para cualquier realidad, para cualquier parte del mundo. Doctor, usted ha mencionado algo que me hizo traer a memoria, ¿no? La situación de Venezuela. Y es que tanto el gobierno controló los precios que al final las industrias fueron eliminadas del país llanero. Eh, Otra de las cosas que había en Venezuela y que no sé si es que se vaya a aplicar acá en el Perú era el tema de bonos de comida. Se daban unos vales para que las personas puedan ir a dar comida. ¿Esto cree usted que puede ser también una estrategia aplicable a un gobierno comunista que sabemos tiene vínculos, ¿no? Ideológicos al menos con el chavismo, y se puede aplicar acá en el Perú? Mira, ese es un manejo heterodoxo, ¿no? La ortodoxia te dice que eso no va a suceder si dejan los mercados libres. Ahora, si la situación se le complica al señor Castillo en sus primeras medidas, me imagino que estará pensando básicamente en qué pasa si se me presenta un escenario de pérdida de credibilidad rápida en materia económica, de tal manera que empiecen a retirar los capitales y empiecen a las personas a percibir que este gobierno no tiene un futuro de corto plazo, por lo menos, de una estabilidad económica con precios en alza. Los bonos, eso que tú mencionas, es cuando ya llega un momento en que la economía ha erosionado los ingresos y empieza a desaparecer la clase media. Mira, Adolfo, nosotros teníamos 13 millones en la clase media. Ese era más o menos el monto de personas, la cantidad de personas que teníamos, 13 millones. ¿Sabes cuánto ha quedado con este ¿Cuánto? producto de la cuarentena, no de la pandemia, de la cuarentena del gobierno que lo aplica hasta ahora? Se han quedado en 6.
O sea, de 42% que era de la clase total en la economía, era clase media, ha pasado de 46 a 22. O sea, de 13 millones de personas ya han dejado de ser clase media, ahora son clase pobre, son ahora 6 millones los que han quedado en clase media. Si esa clase media que quede, esos 6 millones, producto de esta alza de precios o esta pérdida de inversión privada, de producción, empleo, que eso es lo que va a seguir en esa secuencia, esos 6 millones de repente se van a convertir en uno. Entonces el gobierno ahí podría entrar con el tema de los bonos, porque la clase media, como tiene gastos heredados, o sea, tiene gasto en luz, en teléfono, en celular, en televisores que no han terminado de pagar, en hipotecas y cosas así. Entonces, esa clase media, para no perder su conchola electoral, va a salir con esos bonos de asistencia. De repente va a ser bonos de comida, porque ya el dinero, como no va a valer nada de aquí hasta un periodo, entonces no va a comprar, van a tener que utilizar los vales de alimentos. Imagínense, a ese nivel podemos llegar. Por supuesto que sí, es difícil construir una economía sólida, eso tarda 10, 20 años, pero para destruir la economía, eso no requiere de 10 a 20 años, eso se puede hacer incluso en un año, puedes perder todo lo avanzado en 20 años, como ocurrió el año pasado cuando retrocedimos 11% de nuestra economía, dejó de producir. O sea, volvimos al año 2007. Lo que se había avanzado el año 2020, producto de la cuarentena, nos hizo retroceder hasta el 2007. Y eso sin comunismo, ¿ah? Sin comunismo. Y hoy Ahora, podríamos con retroceder, doctor, comunismo hasta, es mucho más, pues más rápido, ¿no? podemos retroceder a 1985. Posiblemente. Pero se destruye más rápidamente la economía con medidas de tipo comunista, socialista, que una guerra incluso con Chile, ¿no? Porque yo recuerdo ahí las comparaciones que había entre la inflación producida, la guerra con Chile, y la inflación de Alan García de 85-90, la inflación era cerca de 1.000.000% en la guerra con Chile, y con la Alan García era cerca de 2.000.000%. Alan García entre el 85 y 90 no hubo guerra, y con Chile en 1879 a 1891 hubo guerra, pero más inflación hubo en épocas de paz que en época de guerra. Fíjate, mira la destrucción monetaria que se puede dar, ¿no? Qué importante es tener pues un gobierno que realmente dé una estabilidad económica al país para poder seguir avanzando y esperemos, ¿no? Que más allá de las ideologías esté la razón, ¿no? Dentro del Ministerio de Economía para poder manejar el país de una manera adecuada. Doctor Tapia Rocha, muchísimas gracias por esta entrevista. Siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias, Adolfo, y a todos tus seguidores de Contacto Directo. Muchas gracias. El doctor José Luis Tapia Rocha, economista, ha estado con nosotros conversando sobre la subida del dólar y los efectos que esto tiene en la economía y mucho más también. Muchas gracias a él por esta entrevista. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y volveremos con más en Contacto Directo.